tenemos a veces pacientes jóvenes que no sabían que tenían hepatitis B, o de repente sí lo sabían, pero no han recibido ningún tipo de tratamiento, sobre todo pacientes que vienen de la selva, y que llegan con una distensión importante del abdomen, con la gran masa tumoral, aparte de la citis, la circulación colateral, tumores hepáticos grandes de 20 centímetros que comprometen casi todo el hígado. La pregunta es, ¿habrá tratamiento para este tipo de pacientes? ¿Se pudo haber evitado? De repente sí, de repente no. Eso no vamos a tomar, que es el plan de clase. Bien, tenemos el caso de un paciente, ¿cómo se llama? En 2017 tuvimos un paciente varón de 37 años, natural y procedente de Apurímac, con antecedente de madre con hepatitis B. Él ingresa al hospital Rebagliati porque tenía un mes de dolor abdominal en el acóndilo derecho, hipopunzada, intermitente, de moderada intensidad, por lo que acude a un centro médico allá en Apurímac, donde al realizarle una ecografía de abdomen encuentran una masa hepática de casi 16 centímetros que ocupa todo el hígado izquierdo y parte del hígado derecho. Lo derivan a Rebagliati y se encuentra una alfa-fetoproteína en más de 316.000, normales hasta 5. Encontramos un antígeno de superficie positivo para virus de hepatitis B, un anticore total positivo, carga viral para hepatitis B indetectable, virus de hepatitis C negativo. Aparentemente hemograma, hemoglobina dentro de límites normales, la albúmina igual, dentro del perfil hepático lo único positivo es la gamma glutamil con 343, la coagulación normal, creatinina, glucosa normal. Tomografía y resonancia magnética encuentra una gran masa tumoral que ocupa los segmentos 2, 3, 4 y 5 y 8, no metástasis pulmonares, no acidosis. Se toman una biopsia y sale carcinoma hepatocelular. Se ve de que hay una gran masa que compromete todo el lado izquierdo y parte del lóbulo derecho. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna opción terapéutica o paliativa para este paciente? Pregunto yo. Delegado, ya. Compañera de grupo, Mario. ¿Dónde está Mario? ¿Está Mario? ¿Habrá una alternativa para este paciente? Hemos visto todavía en la práctica. Para alguien en el salón, ¿habrá alguna alternativa? Sí. Aparentemente no tiene citis, aparentemente. El marco no comenta de citis, pero sí una gran masa tumoral que compromete casi todo el hígado. Paliativa, ¿cómo qué se te ocurre? Control del dolor. Algo así como eso, control del dolor. Soporte nutricional. ¿Algo más? Aparentemente no había metastasis. Un neoadyuvante. En hepatocarcinoma habrá neoadyuvancia, como hay de repente para carcinoma colorectal. Vale. Bien, chicos, vamos a ir viendo la clase a ver si podemos responder esa pregunta. Bueno, tenemos en primer lugar que dentro de los cánceres de hígado, dentro de los primeros 10 cánceres, justo acá casi el último grupo de las neoplasias malignas, tenemos el cáncer de hígado. ¿No? Realmente hay un ligeramente predominio en hombres, pero casi similar tanto para hombres y para mujeres. Dentro de los tumores hepáticos malignos primitivos o primarios vamos a tener los tumores epiteliales y los no epiteliales. Dentro de los epiteliales de lo que vamos a conversar es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, la versión fibrolamelar mayormente se ve en pacientes jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes. El colangiocarcinoma intrahepático. El hepatoblastoma, que es el primer causa de tumores hepáticos primitivos en los niños. Y el cistoadenocarcinoma biliar, que tiene la particularidad que es el único tumor quístico hepático que es maligno. Y tenemos otros tipos de tumores no epiteliales que son mucho menos frecuentes, como los sarcomas, los hemangioendoteliomas epitelioides, los linfomas y variedades de tumores de células celulares. Comenzamos a hablar del hepatocarcinoma, o llamado también carcinoma hepatocelular, en donde en 2012, por ejemplo, nos situamos en una incidencia baja de menos de 5 casos por 100.000 habitantes en América, nosotros, y en gran parte de Europa, mientras que había incidencias altas en el África y en regiones del Asia como Taiwán y China. Pero en los últimos años se ha visto que esta incidencia de 5 ha ido aumentando a casi llegar a 7, lo
país tiene más o menos 7 en el 2020. Entonces, después de más o menos 8 años, la incidencia está aumentando ligeramente. Bien, para cuando hablamos de carcinoma hepatocelular, nos tenemos que ir a guías tanto internacionales y nacionales, pero las nacionales mayormente se basan en guías internacionales. Y dentro de ellas tenemos la guía asiática, la guía americana, la guía africana, la guía europea. Nuestro país mayormente sigue las guías europeas por algunos parecidos en nuestras casuísticas. Bien, y dentro de eso, digamos, siempre a la cabeza del estudio del hepatocarcinoma en Europa está España. UNESCO y el Hospital Clínic de Barcelona son los que lideran el grupo de estudio de hígado. Y ha sacado en 2012 una guía, después otra en 2018, y la última ha sido 2022, y esta última que es algunas cosas más que todo del up-to-date que se están dando en la guía americana. Los americanos ya están mirando más hacia la zona europea y por lo tanto pues han hecho un grupo con ellos también. Bien, para los factores de riesgo de hepatocarcinoma está la hepatitis B, hepatitis C, el alcohol. Últimamente, en los últimos probablemente 5 o 8 años se está viendo que la enfermedad de hígado graso no alcohólico también se está asociando a lo que es el hepatocarcinoma. Y de todos ellos, la cirrosis hepática es la que tiene mayor riesgo. Es por eso que los hepatocarcinomas, el 80-90% de los hepatocarcinomas están sobre hígados cirróticos. ¿Okay? Y ahí hay que tenerlo en cuenta ello como un principal factor de riesgo, y justamente son los pacientes que van a estar dentro del screening. Dentro de todas las guías que ustedes van a poder revisar, algunas son un poco más complejas que otras para el entendimiento de un estudiante de pregrado, evidentemente. Por eso que dentro de sus lecturas obligatorias está esta guía de 2021 que está en español, dicho sea de paso, que es un poco más digerible que el resto de guías. Y se supone que deben haberlo leído, si no lo han leído, por revisión. ¿Cuáles son la prevención y recomendaciones que uno debe tener en cuenta? La vacunación universal contra el virus de hepatitis B. Hasta hace unos 15, 20 años no era parte del calendario de vacunación en el niño, ahora ya lo es. Justamente por estos problemas que se han visto, ¿no es cierto? Que se ven en que pacientes jóvenes tienen hepatitis B, y obviamente si uno lo puede evitar con una vacuna, ¿por qué no prevenirlo? El tratamiento antiviral en pacientes ya que tienen hepatitis viral crónica hay que tratarlos. De alguna manera puede disminuir la posibilidad de desarrollar el cáncer. Una vez establecida la lesión hepática asociada a cirrosis o pacientes con virus de hepatitis B, la eliminación del agente biológico disminuye, pero no elimina el riesgo de aparición del carcinoma hepatocelular, solo lo disminuye ligeramente. Los pacientes con cirrosis asociadas a virus de hepatitis C mantienen tanto el riesgo de carcinoma hepatocelular de novo como de recurrencia del carcinoma hepatocelular. Y se recomienda mantener estrategia de vigilancia en estos tipos de pacientes, portadores de virus de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis crónica por estos virus fundamentalmente. Entonces es por eso que el screening del hepatocarcinoma tiene que hacerse a pacientes con cirrosis hepática, independientemente de la causa, pacientes en lista de espera de trasplante hepático, portadores de virus de hepatitis B, de virus de hepatitis C, sean portadores o tengan hepatitis crónica ya por virus de hepatitis B. Y en este grupo de riesgo, la ecografía abdominal debe hacerse cada 6 meses. ¿Okay? Si uno sospecha de que tu paciente tiene alguna de estas enfermedades, hay que diagnosticarlo, y si se sitúa dentro de este grupo de riesgo, hay que hacer una ecografía abdominal cada 6 meses. Con la intención de diagnosticar a tiempo el hepatocarcinoma, ¿no? Cuando una cosa es tener un hepatocarcinoma de 1 centímetro, 2 centímetros o 3 centímetros, de repente, que puede ser tratado a tiempo, que aquella tumoración grande de 20 centímetros que presentamos al inicio, o en el siguiente o en el segundo paciente, igualmente que casi tenía unos 16 centímetros con una alfa-fetoproteína que realmente volaba. ¿Okay? Entonces pueden ver algunos en la ecografía de eso. Entonces, en esos grupos de riesgo, en la ecografía vamos a ver si hay nódulos nuevos, y tenemos que ver, es menos de 1 centímetro no lo que apareció, o más de 1 centímetro. Si es menos de 1 centímetro, no se vio antes o de inicio de la ecografía y que informan un nódulo de 1 centímetro en nuestros pacientes, hay que repetir la ecografía cada 3 o 4 meses. Y si se mantiene estable durante 24 meses, se vuelve activado normal, porque significa que ese nódulo es benigno, de repente es un nódulo de regeneración y no revierte mayor cosa.
Pero si ve de que hay un crecimiento, entonces tenemos que iniciar el algoritmo diagnóstico como si estuviera dentro de esta parte, de este grupo que son los que se diagnostican de más o igual leucemia. Y en estos pacientes lo que se hace primero es pedir una tomografía trifásica, fase arterial, fase venosa, fase de equilibrio. Y en esa tomografía trifásica vamos a ver si tiene el patrón vascular típico del hepatocarcinoma. El patrón vascular típico del hepatocarcinoma es en la fase arterial, captación del tumor hepático en la fase arterial y lavado en la fase venosa. Entonces, si uno ve estas características en un nódulo hepático, en una tomografía trifásica o en una resonancia magnética trifásica, esto es patrón gnomónico de hepatocarcinoma. Si no lo tenemos claro de repente, o no es una imagen muy típica de repente, o no se pudo ver, entonces podemos pedir la resonancia magnética trifásica, ¿no? De preferencia, usualmente las resonancias magnéticas vienen con sustancia de contraste convencional como es el gadolínio, pero un contraste más hepatoespecífico es el ácido galocénico. Entonces, en general casi los hospitales no lo tienen, sí hay en la práctica privada, es un poco más caro, evidentemente, y se tiene que buscar el mismo patrón. Pero lo que se prefiere es pedir la tomografía trifásica. Si usted no tiene, si sigue teniendo alguna duda, podemos pedir la resonancia magnética abdominal trifásica. Y si a pesar de que existiera alguna duda razonable, siempre tendríamos la sustancia hepatoespecífica. Cuando a pesar de ello hubiera alguna duda, si hacemos una biopsia, ¿sí? Y vemos, obviamente, vemos ahí si es patogénico. Si no lo fuera, simplemente continúa el seguimiento ecográfico cada 6 meses. Bien. En cuanto al cuadro clínico, el desarrollo de síntomas realmente se produce cuando el tumor ya está avanzado. Cuando el tumor ya está avanzado y es grande, con un efecto compresivo del tumor, sea la vía biliar que produce ictericia, sea por el dolor, por la distensión de la cápsula de Gleason. Y se veía igualmente que menos del 30% de hepatocarcinoma son diagnosticados fuera del programa de cribado, que podrían tener algún tratamiento curativo. De ahí la importancia de mejorar ese cribado que hemos comentado hace un momento, porque ya cuando el paciente tiene síntomas de síndrome consultivo, ictericia, molestias abdominales, inflamación palpable, evidentemente son pacientes que en la mayoría de los casos no se va a poder hacer nada o casi nada por ellos. El diagnóstico es no invasivo solo con imágenes y patrón característico, ese patrón vascular característico de captación en la fase arterial y lavado en la fase venosa se da en pacientes cirróticos. El diagnóstico con biopsia en nódulos no cirróticos en casos atípicos, ¿no? Aquellos que a pesar de la imagen tomas una, otra y no lo tienen muy claro, de repente es una imagen no concluyente del todo, o en pacientes no cirróticos sí se recomienda la biopsia hepática. Una vez diagnosticado el carcinoma hepatocelular tenemos que hacer un estadiaje y el estadiaje, si no se hizo resonancia magnética, tenemos que hacer una resonancia magnética porque la tomografía tiene un margen de sensibilidad. A veces los nódulos de menos de 2 centímetros, 1 centímetro no los capta bien. Entonces pedimos una resonancia magnética a ver si no vio la tomografía algún nódulo que podría ser importante para decidir su tratamiento. Además de ello, pedimos una tomografía de tórax y pelvis. Según criterio clínico, si hay dolores articulares, óseos, podemos pedir una gammagrafía ósea. Y el alfa-feto es básicamente de seguimiento. No nos da el diagnóstico, pero sí nos da un seguimiento. Pero sí nos llama la atención un alfa-feto aumentado, evidentemente, ¿no? Para los sistemas de estadificación del hepatocarcinoma hay varios. El TNM, el PIR-SR, el de Tokio. De todos ellos, realmente el que te va a orientar en pacientes cirróticos, hepatocarcinoma en pacientes cirróticos, el que te va a orientar no solamente en el estadio, sino te va a ayudar a decidir qué tipo de tratamiento le vas a dar al paciente con hepatocarcinoma con cirrosis, es justamente, nos vamos a la ciudad de Barcelona, es en la Sagrada Familia, y a 10 minutos de ahí, en metro, encontramos el Clínic de Barcelona. El Clínic de Barcelona justamente es el que hizo este sistema de estadificación, que no es perfecto, pero sí nos ayuda bastante y es el que utilizamos más o menos en la mayoría de nuestros hospitales acá en el país, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, el BCLC. Es recomendado como un sistema de predicción pronóstica y elección del tratamiento que puede realizar.
toma en consideración el SHAI, inclusión hepática en el cirrótico, toma en consideración algo relacionado al TNM en relación al tamaño tumoral, hacia la invasión vascular, hacia el metástasis o no, y toma en consideración lo que es el ECOG o el perfil físico del paciente. ¿Qué tal? El paciente ECOG 0 es un paciente asintomático con actividad normal, vamos ECOG 1, paciente sintomático, preambulatorio y así va aumentando dependiendo qué tanto está bien su estatus performance del paciente. Lo que conocemos como el TNM, esto mayormente va a dar el estadio, pero ya con la pieza operatoria. Cuando nosotros en el preoperatorio podemos tener una idea de ese TNM, pero realmente vamos a tener una conciencia cerca de cómo está este estadio, pero ya con la pieza operatoria, sea después de una resección hepática o sea después del desplante de un trasplante hepático. Entonces, este BCLC que solamente se da en pacientes cirróticos con hepatocarcinoma, porque en pacientes no cirróticos el tratamiento fundamentalmente es quirúrgico. En paciente no cirrótico, paciente quirúrgico. Si es que es factible también hacer la resección hepática, de acuerdo a cuánto de volumen residual funcional tenemos, porque eso ya lo hemos visto en la clase de técnico operatorio. Sin embargo, en pacientes cirróticos sucede una serie de cosas diferentes, ¿no? Porque algunos tienen hipertensión portal y en estos pacientes, pues evidentemente pudiéramos no ser tributarios de tratamiento de resección quirúrgica, porque ya de por sí su función hepática está deteriorada. Si hacemos una resección hepática importante, pues evidentemente el paciente va a ser insuficiencia hepática y se va a morir. Bien, entonces este BCLC que nos dice, nos clasifica al hepatocarcinoma en un estadio muy inicial o 0, estadio inicial A, estadio intermedio B, estadio avanzado C y estadio terminal D, donde básicamente son medidas de socorro. Y en este estadio muy inicial 0 es aquel tumor único de menos de 2 centímetros con una función hepática preservada. Cuando hablamos de función hepática preservada nos referimos a un CHAI-LA o podría ser un CHAI-B, pero sin hipertensión portal, sin hipertensión portal, con un estatus performance 0, paciente que aparentemente está estable, sin problema. Y nos preguntamos si el paciente es candidato potencial a trasplante o no. Si no lo fuera, porque de repente tiene el tema de la edad, a veces hay un límite de edad, en el país, por ejemplo, el límite de edad es 65 años. Si tiene uno más de 65 años no ingresa a lista de espera, salvo que el comité de trasplante se vea una serie de condiciones del paciente y pudiera solo el comité de trasplante nacional decidir si ese paciente se puede trasplantar con más de 65 años, pero la edad es un límite para él, no solamente en nuestro país, en diferentes sitios. Entonces, si el paciente no fuera candidato a trasplante, va a ablación. ¿Qué es ablación? Cualquiera de las terapias que van a ayudar de alguna manera a quemar la lesión. La más frecuente es la radiofrecuencia. También hay microondas, también hay otros tipos de tratamientos, pero fundamentalmente es la radiofrecuencia. ¿Y la radiofrecuencia qué hace? La radiofrecuencia se puede hacer por vía percutánea o por vía quirúrgica. Entonces, por vía percutánea, el radiólogo intervencionista encuentra por la ecografía la lesión, coloca una aguja, esa aguja tiene que traspasar la lesión y la quema. ¿Okay? Es lo que hace. Si no lo puede hacer por vía percutánea, será por vía laparoscópica, fundamentalmente, sobre todo laparoscópica o por vía percutánea. Si el paciente fuera candidato a trasplante hepático, entonces nos vamos a tratarlo como que si fuera un único del estadio inicial. Cuando nos vamos al estadio inicial, el estadio A, vemos si es único o tienen 3 nódulos de menos de 3 centímetros esos 3. Función hepática preservada, es decir, sin hipertensión portal, estatus performance 0, y vemos si ese tumor es único o si puede menos de 2 centímetros y es candidato a trasplante, vemos el paciente tiene hipertensión portal o no lo tiene. ¿Cómo lo podemos ver? Utilizando la gradiente de presión portal. Si esta es más de 10, hipertensión portal. Si esta es menos de 10, no tiene hipertensión portal. En nuestro hospital, en la mayoría de nuestros hospitales no se mide gradiente de presión, sino se ven más manifestaciones clínicas. Bilirubinas aumentadas, varices esofágicas, síntomas de hipertensión portal. Así es, por ejemplo. Entonces, si el paciente no tiene hipertensión portal, puede ir a resección hepática. Y
y va a ir a resección hepática y evidentemente va a ser un Shaila, probablemente sin hipertensión portal. ¿Y cuánto debe tener de volumen residual funcional mínimo para que el hígado cirrótico, Shaila sin hipertensión portal, no haga insuficiencia hepática mañana? Lo dijimos en la clase de técnica. ¿Cuánto es? 25. No, ese es un hígado normal. ¿Cuánto es? No. ¿Cuánto es? Dijimos en clase de técnica 40-50% en hígado cirrótico sin hipertensión portal. ¿Okay? Entonces, en un hígado, si vemos de que el tumor es único, no tiene hipertensión portal, hay la alternativa de la resección, pero tenemos que pedir siempre el volumen residual funcional. Si este es mayor de 40-50%, podemos operar al paciente. Si no, tendríamos que hacer la embolización de la aorta, del área obviamente afectada, para que crezca el otro lado, y en esas circunstancias podemos ir a resección de parte. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos 3 nódulos? Ya no es 1, sino es 3, pero que sean menos de 3 centímetros. O si es único y el paciente tiene hipertensión portal. Vemos, ¿tiene enfermedades, tiene comorbilidades importantes o no las tiene? Si no las tiene, el paciente puede ir a trasplante hepático. Pero si tiene comorbilidades importantes, llámese problema cardíaco, de insuficiencia aórtica, un problema de toxicidad, no puede tolerar el trasplante, entonces en ese caso el paciente va a ablación, fundamentalmente radiofrecuencia. Hasta este momento, estadio inicial, muy inicial y inicial, estadio 0, estadio A, todos estos tipos de tratamiento pueden llegar a una sobrevida de más del 70% a 5 años. Entonces hasta ahí su pronóstico de vida es mejor. Por lo tanto es importante encontrarlos en este nivel, cuanto más pequeño mejor, gracias a estos programas de clínica. Pero cuando ya tendremos un estadio intermedio, es decir, tumores multinodulares, de repente más de 3 nódulos, o pueden ser 3 nódulos, pero de más de 3 centímetros, a pesar de que pueden tener una función hepática preservada y un estatus performance en 0, ya no se puede dar un tratamiento de tipo curativo, sino se van a otro tipo que es más paliativo, ¿no? Como es el TACE o la quimioembolización. ¿Qué cosa es el TACE? Es la quimioembolización transarterial. El radiólogo intervencionista coloca un catéter en la arteria femoral, la sube a la aorta, se va al tronco celíaco, se va a la arteria hepática, llega justamente a la arteria que está irrigando el tumor, y lo que hace es colocar una sustancia embolizante y quimioterápica como es la doxorubicina. Entonces lo que hace esto es como achicar el tumor, por así decirlo. Se emboliza esto y achica un poco el tumor, y su sobrevida aproximadamente es 2.5 años, a veces un poco más, un poco menos, ¿no? Pero ya la sobrevida comienza a ir bajando. Si aún el tumor está mucho más avanzado, está en un estadio avanzado de invasión vascular, de repente de la aorta, de la cava, o hay metástasis, entonces la función hepática puede estar preservada, ya estamos en un estatus performance 1 o 2, y el tratamiento es quimioterapia sistémica o inmunoterapia. En los últimos años se ha visto que la inmunoterapia también puede servir, y la sobrevida es más de 1 año, año y medio, pero no mucho. Por ahí algunas inmunoterapias están llegando a 2 años, pero realmente no más. ¿Okay? Y ya tenemos un estadio terminal donde ya hay una difusión hepática severa, donde estamos con las 3 o 4 pacientes que están más postrados por el tema de la cirrosis, y además está avanzado donde hay metástasis, etc. Y en esto solamente son terapia de soporte, pacientes que no sobreviven más de 3 meses. Entonces, como ustedes están dando cuenta, en este BCLC no solamente los estadifica, sino busca a ver qué tipo de tratamiento es el que puede dar la mejor sobrevida dentro de lo que se puede. Siempre es importante que los tumores hepáticos y en general cualquier tipo de patología, sobre todo oncológica, tienen que ir a reuniones multidisciplinarias, donde solamente está el cirujano, está el gastroenterólogo, está el oncólogo, el radiólogo, en fin, ¿no? Presencial o pueden ser reuniones virtuales, en este caso. Bien, entonces cuando hablamos del estadio muy temprano, hablamos justamente de la ablación. Antes se daba lo que es el PEI. El PEI es también no hacía radiología intervencionista, es una función inyección de etanol, igualmente ecografía, colocada en la aguja, pero ahí se inyectaba etanol para esclerosar justamente la neoplasia.
Pero esto iba bien en menos de 2 centímetros. El problema es que tenía que haber muchas sesiones, había fiebre, había algunas complicaciones, y es por eso que la mejor alternativa es la radiofrecuencia percutánea. Y en algunos casos, cuando no se puede la percutánea, por vía laparoscópica pudiera ser la opción. Y esto no les voy a tomar, pero de todas maneras, para que lo sepan, solamente para que lo sepan, la contraindicación para la radiofrecuencia percutánea es cuando el nódulo es subcapsular, porque va a tender a sangrar. Está cerca un ducto biliar a la vesícula, para eso es mejor hacer una radiofrecuencia por vía laparoscópica. Con la laparoscópica sacas al frente, es un nódulo que está en el segmento 5 muy pegado a la vesícula. Sacas la vesícula por la laparoscopía y haces la radiofrecuencia del nódulo por la laparoscopía. Que no podrías hacerlo por vía percutánea, porque percutánea solamente va a quemar la lesión, y al quemar la lesión puedes quemar la vesícula y hacer un peritoneum del paciente. ¿Ya? Cuando está cerca una víscera hueca o el diafragma, igualmente está cerca del estómago, por la laparoscopía yo puedo bajar el estómago con una pinza y utilizar una aguja para la radiofrecuencia, obviamente con el ecógrafo también con traductor laparoscópico. Y bueno, también cerca abajo. Con la laparoscopía, el ecógrafo, el traductor, se mira la lesión y se quema con la aguja de radiofrecuencia. Bajo guía directa se va viendo cómo se va quemando la lesión. Bien, cirugía está dado para qué tipo de paciente. Ese tratamiento de primera línea en pacientes no cirróticos, teniendo en cuenta obviamente el volumen residual funcional de estos pacientes. Y en los cirróticos con función hepática preservada sin hipertensión portal. Cuando decimos que no tiene hipertensión portal, cuando la bilirrubina está normal, cuando la gradiente de presión es de menos de 10 milímetros de mercurio, cuando las plaquetas están en más de 100. Por encima de estos límites significa de que no hay hipertensión portal significativa. Por lo tanto, el paciente cirrótico puede ser tributario de tratamiento quirúrgico. Recordar siempre que en un hígado sano mínimo tiene que dejar 25%, y un hígado cirrótico sin hipertensión portal, lo mínimo de volumen residual funcional es un 40-50%. Estos, obviamente, este tipo de cirugías tienen que ir al centro de referencia de cirugía HPV. La resección hepática puede ser abierta, laparoscópica, en otras latitudes incluso puede ser robótica, la recomendable, ya dependiendo del lugar y la logística, pues van a optar por el método. Cuando conversamos en técnica operatoria hablábamos del PRISPAN, de la clasificación del PRISPAN, y que todo eso eran resecciones anatómicas. Para el hepatocarcinoma, por el tipo de biología molecular del tumor, se tienen que hacer resecciones anatómicas. O sea, todo lo que sigue el PRISPAN, seccionectomía, seccionectomía derecha, seccionectomía, lo que sea. No podemos hacer resecciones localizadas. Excepcionalmente sí lo podemos hacer, pero no es lo ideal. Para temas de la teoría es mejor hacer lo mejor para hacer una mejor sobrevida en hepatocarcinoma es hacer resecciones anatómicas. Cualquiera de lo que hemos comentado en el RIMAN, eso ya no lo voy a comentar porque eso ya lo hemos visto en la clase de técnica. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto que tenemos que tener los criterios de resección, medir justamente el volumen residual, la ausencia de metástasis, la función hepática. No voy a entrar a detallar en ello, solamente recordar lo que ya hemos comentado: más del 25% del volumen residual funcional en un hígado sano y más del 40-50% en un hígado Shayla sin hipertensión portal. En el caso no tuviéramos esos valores y no hay metástasis y todo, entonces podemos ir a embolización de la porta del lado afectado con la intención de que hipertrofie el otro lado, en 4 semanas tomografía con volumetría, y si vemos que ya llegó al volumen adecuado, ya podemos hacer la resección hepática. Los materiales que tenemos que tener importante en la ecografía, por ejemplo en este paciente, se veía hepática derecha, hepática media, se ve el nódulo del hepatocarcinoma, acá parece que tuviera una distancia, acá no se, en el anterior no se ve del todo clara. Y entonces se hace ecografía intraoperatoria, como comentamos, en gimnasia y cirugía hepática debe saber hacer ecografía, y en la ecografía no se ve bien acá, pero se ve de que comprometía la suprahepática derecha, lo que se obligó a hacer una resección mayor, porque por lo que teníamos en la resonancia podríamos hacer una seccionectomía posterior derecha, pero si ya compromete la hepática derecha, entonces tenemos que hacer una hepatectomía derecha. Y en la pieza operatoria se ve acá la hepática derecha y cómo el tumor invade la hepática derecha. La resección hepática, realmente la mortalidad perioperatoria en cirróticos en las últimas décadas es baja, realmente menos del 3%, realmente casi no se necesita transfusión de sangre de menos del 10%, la sobrevida va dependiendo las publicaciones van por encima del 50% a los 5 años, en las últimas publicaciones ya van por encima del 70%.
Lo malo de la resección hepática es la recurrencia, que al año puede ser del 20%, a los 3 años la posibilidad del 50% de recurrencia, a los 5 años el 75%. En el caso de que hubiera recurrencia, entonces el paciente nuevamente es reevaluado y tratado según el BCLC. Por eso que en ese tipo de pacientes también necesitamos un seguimiento. Neoadyuvancia, por ahí hablaron algo por ahí que comentaban de neoadyuvancia. No existe neoadyuvancia hasta ahora en ningún lugar. Se están haciendo diferentes estudios, pero hasta ahora no hay ni neoadyuvancia ni adyuvancia en un hepatocarcinoma. El trasplante hepático, que tanto hemos conversado hace un momento, en diferentes consensos, eso es un consenso bastante digerible, también un poco antiguo, pero bastante digerible, que no ha perdido vigencia, de 2012, publicado en Lancet. Y para tener en cuenta qué pacientes van a ir a trasplante hepático, tenemos que tener en cuenta los criterios de Vilar. ¿Cuáles son los criterios de Vilar? ¿Han revisado algo? Ya me pregunté sobre los criterios de Vilar y me dijeron, doctora, no me gusta ese club de fútbol. Creo que ganó la Champions League, no sé en qué año. Criterios de Vilar. ¿Qué conocen de Vilar? ¿Algo más? Bueno, en Milán está un doctor que se llama el doctor Mazzaferro, de la Universidad de Milán, y hace probablemente unos 30 años justamente dio esos criterios de Milán. ¿Y qué consiste? Paciente cirrótico, ¿no? Con tumor único de menos o igual de 5 centímetros o múltiples de menos o igual de 3 centímetros, máximo 3 centímetros, bueno, vamos a ver, tumor único de menos o igual de 5 centímetros, o pudiera ser 3 tumores máximo de máximo 3 centímetros, cada uno de ellos, ¿okay? Sin metástasis y sin invasión macrovascular. Son pacientes que tienen los criterios de Vilar y son los que van a ser trasplantables, que tienen mejor sobrevida. Si bien es cierto, en los últimos años se ha visto criterios por encima de Milán, como son los de San Francisco, el ACTUSEA, en los últimos es un poco más grande, pero la sobrevida es menor. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes, fundamentalmente los que cumplen los criterios de Milán son los pacientes que van a poder tener opción a estar en lista de espera de trasplante, y la sobrevida a 5 años es del 70%, y lo bueno es que su recurrencia es del menos del 10%. La mortalidad perioperatoria es realmente bastante baja y es lo más recomendado en este tipo de pacientes, pero recordar que son aquellos pacientes que son cirróticos con hipertensión portal, ¿cierto? Tienen que ver que no tienen comorbilidades importantes para que puedan soportar el trasplante hepático. En el trasplante hepático va a haber una cirugía en el donante y una cirugía en el receptor. En el donante cadavérico. A no ser que sea de repente un niño, el receptor, o un adulto pequeño de repente, donde se pueda hacer donante vivo. En los niños, el donante vivo se da en la sección lateral izquierda, usualmente la mamá o el papá le da en la sección lateral izquierda al niño o a la niña. Y si fuera en adulto, se da o bien el lóbulo hepático derecho o bien el lóbulo hepático izquierdo. Bien, entonces tenemos que ver los tiempos en el receptor del donante. Eso es una historia aparte, donde se van a sacar los órganos que sean necesarios. Y en el receptor vamos a tener un tipo de incisión, que usualmente va a ser la del CDB. La hepatectomía puede ser clásico con preservación de cava, y después de sacar el hígado cirrótico, se implanta el hígado del receptor. Bastante compleja, mucho larga. La hepatectomía clásica era una hepatectomía, como ustedes saben, el hígado va a tener la cava retrohepática, donde están las suprahepáticas ahí, y está muy pegado al segmento 1. Entonces, en los años 60 más o menos, lo que se optaba era por hacerlo más rápido. Optamos una cava suprahepática, la infrahepática, aparte obviamente del pedículo hepático, arteria, vena y vía biliar, se sacaba el hígado. Pero ¿qué pasa? Que obviamente esto no llegaba al retorno venoso adecuado y se tenía que hacer un bypass veno-venoso, como ven aquí. ¿Qué pasa? De que se necesitaba coagulación sistémica, el paciente hacía muchos problemas de repercusión, de acidosis. Entonces, posteriormente, en el año 68, se ideó justamente la hepatectomía PIVA por el doctor Caño. ¿Y qué se hacía? Lo que se hacía, en lugar de sacar toda la cava, lo que se hacía es despegar el hígado de la cava de cada uno de los vasitos que tenía en el segmento 1, que es el segmento más posterior del hígado, con la intención, como ven acá, obviamente de
después de ligar cada uno del pedículo portal de cada una arteria, vena y vía biliar, se va liberando el hígado de toda la cava hasta llegar a la suprahepática derecha, media, izquierda. Y cuando sucede eso, justo a nivel de la suprahepática se coloca un clamp y se corta el hígado y esta suprahepática derecha, media, izquierda se corta entre los puentes para tener solamente un cabo. Y esto es lo que se va a juntar con el injerto. Entonces se hace una anastomosis cabo-cava, se hace después una anastomosis de la porta, con la porta del donante y del receptor, de la arteria hepática, y finalmente se hace una anastomosis. Es una cirugía bastante compleja, pero queda bastante sobrevivir en este tipo de pacientes cirróticos con hipertensión portal y hepatocarcinoma, que tienen la posibilidad de hacer una resección hepática. El problema es la escasez de donantes. Nuestro país es el que tiene menor posibilidad de donantes, realmente es muy baja la tasa de donantes. Y obviamente si demora mucho tiempo en lista de espera, pues el paciente comienza a avanzar el tumor y evidentemente no tiene posibilidad. En trasplante hepático, para que se ordene la lista de espera, porque la lista de espera no se ordena en base a que él me cae bien, el otro me cae mejor y lo pongo primero y el otro lo pongo después, se basa en la escala, en el logaritmo. Es una ecuación logarítmica que se llama el MEL. El MEL uno puede poner en su celular MEL Calculator y coloca cada uno de lo que tiene de bilirrubina, INR y creatinina en el paciente. Esta ecuación logarítmica lo que te dice es de que cuanto mayor MEL, mayor posibilidad de mortalidad en los siguientes 3 meses. Por lo tanto, la lista de espera se pone desde el MEL más alto hasta el MEL más bajo, porque obviamente el que tiene más alto es el que va a tener mayor posibilidad de morir en 3 meses, necesita ser trasplantado rápido. ¿Qué sucede? Que en el hepatocarcinoma pudiera ser que no se tenga un MEL muy alto. Entonces lo que se hace un MEL de excepción en esos pacientes para que no estén mucho tiempo en lista de espera, y de excepción se da un MEL de 20 puntos. Y después cada 3 meses se puede ir aumentando un punto dependiendo el programa de trasplante. Pues bien, sea que le dimos al paciente ablación, cirugía o trasplante, ¿no? Tenemos tratamientos radicales, tenemos que evaluar la clínica de descompensación y tenemos que hacer un seguimiento. Cada 3 meses en los primeros 2 años, una vigilancia cada 6 meses en los años que continúen. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Con alfa-feto y con tomografía trifásica o resonancia magnética si hubiera alguna duda en la tomografía trifásica. Y cuando se da un tratamiento paliativo, es decir, TASI, anticolonización transarterial, quimioterapia o tratamiento sistémico con inmunoterapia, o simplemente cuidados paliativos, se hace una tomografía para ver la progresión tumoral cada 2 meses y se va guiando la decisión del tratamiento, pero mayormente un tratamiento de la descompensación. Como si hubiese alguna recurrencia del caso, de repente volver a hacer un TAS, y eso básicamente ya tiene que ver con un comité de expertos. Entonces regresamos a nuestro paciente para que ustedes puedan saber responder justamente la pregunta. Paciente varón de 37 años, natural y procedente de Apurímac, con antecedente de madre con hepatitis C. 1 mes de dolor en hipocondrio derecho, encontramos de que le toman una ecografía, donde prácticamente la ecografía habla de un tumor de casi 16 centímetros en hígado izquierdo y parte del hígado derecho, un alfa-fetoproteína volando, un antígeno de superficie positivo, un anticore positivo, una gamma glutamina un poco elevada, y donde la tomografía habla que hay una gran masa tumoral que compromete todo el lóbulo izquierdo y el segmento 5 y 8 del hígado derecho. No metástasis pulmonares, no ascitis, biopsia, hepatocarcinoma. Vemos todo el izquierdo y gran parte del derecho, de la suprahepática derecha, todo el izquierdo realmente comprometido y gran parte del derecho. La sección anterior derecha está comprometida. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿habrá alguna opción terapéutica o paliativa? ¿Qué dice? ¿Se puede hacer algo? No se puede hacer nada. ¿Va? Trasplante se da en cirrótico. ¿Qué se hace? Sí, está normal. Solo es cirrótico. La biopsia se puede colocar. ¿Qué hacemos con hacemos algo? ¿Tiene alguna opción? Claro, estoy extendido. ¿Patectomía de dónde? Izquierda, extendida.
izquierda extendida. ¿Aguantará el paciente? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer? Mañana lo operamos de patectomía izquierda. Volumetría. Volumetría, podría ser. ¿Y cuánto tendría que tener de volumetría? Más de 30. ¿Más de 30? 40. ¿Es cirrótico? No, si no es cirrótico, más de 25, ¿no? Más de 25. ¿Alguna otra cosa más? Ya. ¿Tendrá 25%? Sí, no sé. Asumamos de que tuviera más de 20, 25%. ¿Alguna otra cosa más? Mañana lo operamos. Vamos a la volumetría, vamos a hacer buenos y le sale el 26%. ¿Qué hacemos? ¿Operamos mañana? Función. ¿Algo más? O ya no se podría hacer nada por el paciente. Pues bueno, a propósito de lo que ustedes han comentado, es un paciente real de 2017, hicieron una interconsulta gastro hizo una interconsulta del área de patología, pensaban ellos que no se podía hacer nada por el paciente, realmente es una masa bastante importante. Y lo que se hace, se hizo la volumetría. Recordar que la volumetría, cuando ustedes ven la ecuación, es el volumen del hígado total menos el volumen tumoral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese hígado tumoral no está funcionando correctamente, entonces solamente está funcionando con lo que le queda. Lo que tenemos que ver es lo que le queda en relación al volumen total menos el hígado tumoral. Y en efecto salió 28% en la volumetría, y obviamente, como se vio de que se hace el estadiaje, no había metástasis, se planteó la posibilidad de una hepatectomía izquierda ampliada. ¿Okay? Fue lo que se hizo. Hepatectomía izquierda ampliada, solamente se dejó el segmento 6 y 7, ¿no es cierto? Segmento posterior derecho, segmento 6 y 7. Eso fue en el 2017. En el 2018, a los 9 meses en el seguimiento, encontramos este nódulo. Estaba acá en la tomografía, en la resonancia se veía como captaba y daba la impresión que pudiera ser una recurrencia en el borde de la lesión. Se entró a sala, nuestro paciente, se entró a sala, nuevamente había varias adherencias, y lo que sacamos este nódulo que realmente parecía un granuloma, mandamos a biopsia por congelación y en efecto era un granuloma. Yo he hecho una pequeña colección, había hecho como un granuloma cuerpo extraño porque utilizamos las guías para utilizarlas para hacer las secciones de los pedículos. A veces en algunos pacientes hacen un poco de granuloma a esas capas metálicas. Y bueno, y el paciente en 2024, comienzo de este año, se fue a Madrid, después siguió el seguimiento de nosotros, y justo cuando empezó, casi un poco antes de empezar la pandemia, se fue a Madrid. Y hace unos cuantos meses me mandó un mensaje diciéndome de que estaba en seguimiento allá, sigue con su tratamiento para hepatitis B, sigue en seguimiento, y después de 7 años, pues sigue vivo. Entonces es importante tener en cuenta estos factores y cómo decidir qué tipo de tratamiento se tiene que hacer para no bajar el dedo a un paciente que pudiera sobrevivir. No todos tienen la misma suerte. Este caso lo publicamos en una revista acá de la universidad hace unos años. Este es el libro de carcinoma hepatocelular de 2019, que es bastante interesante, lo publicamos también con el grupo de Revalera. Bien, preguntas, dudas, comentarios en relación al hepatocarcinoma. Solo recordar que el hepatocarcinoma sin cirrosis, la primera alternativa es resección hepática, pero previa volumetría, previo estadiado. Paciente cirrótico, Chagas con hipertensión portal, pudiera ser tumores único, pudiéramos ir justamente también a resecciones hepáticas, ¿okay? Más del 40-50%. De hígado, volumen residual funcional, pero también si no hay metástasis. Ya cuando tiene hipertensión portal, las cosas pueden cambiar. Dependiendo del tamaño, dependiendo del estadio, vamos a ver si la opción es ablación, si la opción es trasplante o si no lo es. ¿Okay? Bien, sí. Una pregunta. Usted cuando menciona que la forma en cómo organizan a los donantes, usted dice A los receptores, porque el donante es el que yo. Lo pone que mientras mayor sea el MET, va a estar antes en la lista, pero el MET no va a considerar la edad de la
qué tan mal está el paciente. Entonces, esa ecuación logarítmica, que no es del todo certera en todos los casos porque hay excepciones al MEL, pero en la gran mayoría de los casos que se vio es que los pacientes cirróticos que se tomen justamente la bilirrubina, el INR y la creatinina, en esa ecuación logarítmica lo que da es la predicción de mortalidad a los próximos 3 meses. Entonces es por eso de que de esa forma mayor MEL, mayor posibilidad de morir, y por eso que de esa forma se enlista en lista de espera en trasplante para los receptores. Entonces, evidentemente a veces hay excepciones al MEL. Por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que tienen cirrosis por síndrome de overlap, por ejemplo, como colangitis esclerosante, que tiene más un tema de prurito, colestasis intratable, colangitis que vienen a repetición. Entonces, estos pacientes son sometidos a evaluación en comité de trasplante para ver si se puede hacer una excepción al MEL y qué opciones, qué puntuación se le puede poner o qué lista está. No todo es perfecto en la vida, pero digamos, lo más perfecto dentro de lo que se tiene es el MEL. Y eso es más o menos lo que se usa para poder colocarlo. Pero si no, por orden de edad podría ser sí, pues, pero la edad no puede ser que un paciente de 70 años un paciente de 65 años esté mejor que uno de 30, porque de repente está con una cirrosis mucho más avanzada, mucho más descompensada. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí se entendió? Paula. Sí. Sí, doctora, al inicio de la clase mencionó que era importante hacer un seguimiento semestral con ecografías a una persona con cirrótica. Cirróticos, hepatitis B, hepatitis C. ¿Basta con la ecografía? ¿No sería necesario una tomografía? No, es que por eso vamos, ecografía cada 6 meses. Si encuentras un nódulo de menos de 1 centímetro, vamos a tomarle una ecografía buena, no es cualquier ecografía, evidentemente, a los 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque la velocidad del hepatocarcinoma es duplicarse en tamaño de 3 a 4 meses. Por eso se pide la ecografía 3 o 4 meses. Si se ve de que en un año ves de que sigue manteniendo el mismo tamaño, significa que eso es un nódulo de repente de regeneración. Más en pacientes cirróticos. Cuando ves de que ha aumentado de tamaño, a pesar de no tener más de 1 centímetro, o si tuviera más de 1 centímetro, ese paciente sí va a tomografía trifásica. Entonces, por ahí es importante tener en cuenta ese algoritmo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Vamos a ir al colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma intrahepático. Y bueno, el colangiocarcinoma puede ser intrahepático o extrahepático, ¿no? Pueden ser colangiocarcinomas que son justamente neoplasias de los ductos biliares, ¿no? Los ductos biliares pueden ser dentro del hígado o fuera del hígado. Pero en esta ocasión vamos a ver los colangiocarcinomas intrahepáticos periféricos. Como ven acá es un adenocarcinoma que se origina en el epitelio biliar ductal, en las ramas de segundo orden, están dentro del hígado. Acá hemos visto extrahepáticos o intrahepáticos, y cualquiera de estos van a tener una clasificación. Son los que son formadores de masa, que son los que mayormente van a dar clínica más rápida, porque obviamente se va a obstruir rápido el ducto y por lo tanto va a haber alguna condición ictericia. Vamos a tener estos que son más peligrosos, que son los periductales infiltrantes, donde van infiltrando la pared del ducto, pero al infiltrar la pared del ducto no generan obstrucción en el ducto y por lo tanto el paciente puede no tener ictericia y sin embargo sigue avanzando la enfermedad. O podemos tener los intraductales, lo que estos también en algún momento van a tener más clínica que esto. ¿Okay? Como comentábamos, los colangiocarcinomas pueden ser o intrahepáticos o extrahepáticos, y los intrahepáticos más o menos van del 10 al 20%. Mientras que los extrahepáticos van a ser los otros 80-90%. Son los menos frecuentes, pero es importante tenerlos en cuenta. Entonces, si el hepatocarcinoma más o menos era aproximadamente el 80-90% de los tumores hepáticos primitivos, los colangiocarcinomas intrahepáticos son el 10% de los tumores hepáticos primarios. Se da mayormente en la 6ª década de vida y es un poco más frecuente en los varones. Son letales porque se detectan de ya avanzado, ¿no? Dolor y pérdida de peso ya cuando está avanzado. Es similar al colangiocarcinoma extrahepático, pero su tasa de duplicación es un poco más corta y causa más dolor y ictericia como compresión extrínseca de la misma tumoración. El 30-70% son asintomáticos y sus factores de riesgo mayormente son quiste de colédoco, clasificación de nodales, acá, parásitos, como el Clonorchis sinensis que se ha identificado en Japón, nosotros no tenemos ello. Algunos hablan de la salmonella acá, pero
tuberculosis con virus de hepatitis B crónica. Ustedes se dan cuenta, se sigue repitiendo justamente mucho de estos factores de riesgo. Paciente que tiene quiste de colédoco, usualmente son pacientes que nacen con el quiste de colédoco y la indicación es la resección de toda la vía biliar. ¿Por qué? Porque esto se va a magnetizar conforme van pasando los años. Bien, este es el TNM. El diagnóstico se hace con la tomografía trifásica o con la alfa-resonancia trifásica y el C19-9 nos va a servir más que todo como seguimiento. Este no tiene un patrón característico en el 95% de los casos, como si hay del hepatocarcinoma. Con la alfa-carcinoma intrahepática en un 60%, de repente un poco más, va a tener que en la fase arterial se ve a ver oscuro o denso, no capta el contraste. En la fase portal sigue sin captar contraste y en la fase de equilibrio ya capta el contraste. No es patognomónico del colangiocarcinoma, sin embargo, en un 60% estos colangiocarcinomas se pueden ver de esta forma. En relación al tratamiento quirúrgico, igualmente la resección hepática tiene que ser anatómica, siguiendo el Kisban, no puede ser no anatómica, y además de eso, linfadenectomía regional, la linfadenectomía de todo el pedículo hepatoduodenal. La sobrevida a 5 años es menor que en el hepatocarcinoma, 20 a 43%, y es importante iniciar con cirugía laparoscópica de estadiaje. Se inicia, si se ve que hay nódulos en otras áreas, que no se hace más, se hace una ecografía intraoperatoria igualmente para ver si es factible, si solamente es un tumor, podemos resecarlo, pero si ya tenemos un tumor y además tenemos un satélite en otro lado, ya no podemos resecarlo porque sería indicativo de metástasis intrahepática. Entonces, la exploración inicial, tal como dice acá, es para ver la enfermedad hepática multifocal, metástasis en los ganglios linfáticos y metástasis a distancia. De repente hay ganglios o implantes peritoneales o en la pared. Okay. Los ganglios que van más allá del ligamento hepatoduodenal también son considerados metástasis y en estos pacientes tampoco se puede resecar. Okay. Entonces, en estos pacientes, si la enfermedad está localizada, si es única, en una parte del hígado, entonces solo en esos pacientes podemos hacer una resección hepática anatómica más linfadenectomía regional. El tratamiento quirúrgico, realmente solo el 20% del diagnóstico es posible la cirugía, y después que en estos pacientes que podemos hacer la resección hepática, eso se envía a anatomía patológica, y los mejores predictores de sobrevida es cuando en estos ganglios del ligamento hepatoduodenal no hay ganglios comprometidos, si el tumor es negativo con un margen de más de 1 centímetro, si solamente es una sola lesión que se confirma en el examen anatomopatológico y si hay falta de invasión vascular. Entonces, este tipo de pacientes, decíamos, no hay pacientes que van a sobrevivir después de la cirugía 20% y otros hasta 43%. Significa que los que tienen mejor posibilidad de pronóstico son los que van a vivir a 5 años 43%. Los que no cumplan con esto seguirán seguramente hacia ese 20% de salud. Igualmente, el seguimiento se va a hacer con tomografía trifásica, cuando se tiene alguna duda recién la resonancia, igualmente cada 3 a 6 meses por 2 años, y después cada 6 a 12 meses por 5 años, o hasta donde el paciente logre sobrevivir. Bien, en relación a las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, tenemos de que el cáncer de colon es la tercera causa de cáncer, tanto en hombres y la segunda en mujeres. El hígado es el sitio que más comúnmente se da metástasis, en un 50-60%, también hay metástasis pulmonar, pero lo más frecuente es la hepática. Y será que estas metástasis hepáticas, 1/3 son sincrónicas y 2/3 son metacrónicas. ¿Qué significa sincrónico? Metástasis hepáticas sincrónicas, ¿y qué significa metástasis hepáticas metacrónicas? ¿Ideas? Sí, muy bien, muy bien. La sincrónica significa de que yo agarro y, por ejemplo, ¿no? El paciente entra por unos flujo intestinal con un cáncer de colon. Yo le tomo una tomografía para ver bien si se trata más de un problema diverticular, una neoplasia, no sé, para que me oriente más por qué es la obstrucción. En la tomografía encuentro el tumor en colon sigmoide, por ejemplo, y tumor en el hígado. Entonces, ¿qué significa metástasis hepática sincrónica de carcinoma colorectal? Pero, ¿qué pasa si ese paciente, yo le tomé la tomografía de inicio con un tumor en colon sigmoides, que lo voy a operar por emergencia o electivo, y no tengo metástasis en el hígado? En el seguimiento, se perdió de repente en el seguimiento, o en el seguimiento encontramos después de 1 o 2
pocos años encontramos metástasis colorectal. Eso es metástasis hepática metacrónica, en diferentes momentos. ¿Ok? Bien, y estas metástasis hepáticas de carcinoma colorectal hasta hace algunos años eran resecables un 10 a 20%, o sea, muy poco, la mayoría eran no resecables, las resecables evidentemente se beneficiaban de la cirugía, y las no resecables iban solo a quimioterapia. Lo bueno de la cirugía es que la sobrevida podía llegar hasta el 58%, mientras que los que no eran resecables y solamente eran tributarios de quimioterapia eran menos del 8% de sobrevida. Esto es casi igual. Entonces, ¿cuál fue el objetivo en los últimos, probablemente en los últimos 20 años? Es incrementar la resecabilidad, porque evidentemente lo que podía resecarse, la sobrevida era mayor. Entonces, había unos criterios de selección de metástasis hepática en el 2001, criterios que fueron inventados por el grupo del Dr. Bess en el año 95. ¿Y qué se decía? ¿No? Y que solamente, digamos, se podían resecar aquellas metástasis hepáticas que eran de detección metacrónica en diferentes momentos, que solamente afectaba un lóbulo, que si fuera menos o igual de 3 metástasis, que si fuera una única fuera de menos o igual de 5 centímetros, que el margen de resección tenía que ser más de 1 centímetro, lo que obligaba muchas veces a hacer resecciones anatómicas. Que el antígeno carcinoma embrionario sea menor de 100 y que no haya enfermedad extirpante. Pero ¿qué sucedía? Que menos del 10% de estos pacientes podían tener posibilidades, por lo tanto, pues la sobrevida era poca. Es decir, cuando yo estaba sentada igual que ustedes, estos eran los criterios de metástasis hepáticas para ser resecables y por lo tanto la posibilidad que ofertaban de resección hepática en aquella época era muy baja. Por lo tanto, la mayoría de pacientes se murieron. Pero 10 años después, en el año 2009, el grupo del profesor René Adam en Paul Brousse en Francia, justamente dio una definición nueva, actual, de resecabilidad, donde, gracias obviamente a los estudios de investigación, que es importante que se hagan, se pudo ver que se podrían ofrecer también a pacientes que de repente no cumplían esos criterios de resección 10 años antes, pero que se podían hacer más cosas con estos pacientes. ¿Y qué se decía? Que se podían resecar todas las metástasis hepáticas, no importa si son 2, 3, 4, 10, 20, si tienen más de 5 centímetros, si no lo tienen, si es alto o no lo es, siempre y cuando en un hígado sano pudiéramos dejar un volumen residual funcional de al menos 20 o 25%. Unas literaturas hablan de 20, otras de 25%. En hígado sano. En un hígado con quimioterapia estamos hablando de más de 30%. Si hay metástasis hepáticas extrahepáticas, también pueden, si son resecables, es decir, pongamos, ¿no? Tenemos metástasis hepática y también tenemos una metástasis en el riñón. Entonces tenemos que hacer una reunión multidisciplinaria con el radiólogo y con el cirujano de tórax, el oncólogo. Si el cirujano de tórax dice yo también puedo resecar esa metástasis, entonces podemos resecar las metástasis hepáticas o podemos resecar también la metástasis extrahepática, que antes hubiera estado contigo. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿la edad es un límite a propósito de lo que comentaba hace un momento? Y lo que se vio, justamente, la base de datos más grande de metástasis hepática de carcinoma colorectal, metástasis hepáticas o todo relacionado a ello, metástasis colorectales, está en el Livermed Survey. Para aquellos que quieren ser oncólogos, o quieren ser hepatólogos, o quieren ser cirujanos hepatobiliares, la lista, la base más grande de datos multicéntricos del carcinoma hepático colorectal es en el Livermed Survey, cuya base justamente está con el profesor René Adam en el Paul Brousse en París. ¿Y qué se vio, por ejemplo, en esta base de hace ya unos años atrás, donde había casi 12.000 pacientes? Y se vio que compararon justamente la edad menor de 70 años, mayor de 70 años. Y se vio que a los 5 años, los menores de 70 años tenían una sobrevida del 42% y los mayores de 70 años 36% cuando las metástasis hepáticas eran resecables. Que si bien es cierto, hay una diferencia significativa, sin embargo, este 36% es mayor al 8% que sobrevivía si solamente se le ofertara quimioterapia y no resección. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la edad no es un límite y hay que estudiar bien al paciente más que todas las comorbilidades que puedan tener. Igualmente, en los últimos probablemente 30 o 20 años, diría yo, las metástasis irresecables. Se veían estas metástasis y no se podía hacer nada. Pero gracias justamente a los temas de investigación y a nuevas drogas, en la quimioterapia y en la inmunoterapia, se vio que se podía hacer quimioterapias de conversión y lo irresecable se convertía en resecable. Para ello, obviamente, tiene que haber un trabajo
cirujano. Y además de ello, igualmente hay técnicas específicas cuando no se tiene el volumen necesario residual, justamente lo que conversamos en la clase de técnica, que podríamos hacer embolización portal. También se llevó una técnica de patectomía en 2 tiempos. ¿Y qué significa? Enfermedad multilobar, derecho y izquierdo. Entonces se veía, ¿qué lado es el menos comprometido? Acá en el izquierdo solamente hay 3 metástasis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en el lado izquierdo podemos limpiar las metástasis, pero de repente el volumen residual funcional es poco o es pobre. Entonces, hacemos una primera cirugía donde limpiamos. Lo bueno de las metástasis hepáticas colorectales es que no necesitamos resecciones anatómicas, podemos hacer resecciones no anatómicas. Entonces, podemos hacer resecciones localizadas de los tumores en el lado izquierdo. No tenemos el hígado funcional suficiente en el lado izquierdo, tenemos menos del 20-25%. Hacemos en esa misma cirugía una ligadura de porta derecha y después de 4 semanas, volumetría, si la volumetría en un hígado sano es más del 25%, entonces puede ir una hepatectomía derecha. Igualmente, también si habían tumores más pequeños, podríamos utilizar la radiofrecuencia de manera intraoperatoria. Radiación casi no se hace realmente, pero sí radiofrecuencia. Como en este caso, pues, se limpia este tumor de acá del lado derecho está mucho más comprometido, se hace una resección anatómica del izquierdo, y estos que son intrahepáticos y muy pequeños se pueden hacer radiofrecuencia para justamente evitar resecciones muy grandes. Se liga la porta derecha, volumetría y después de 4 semanas. Después, en el 2012, el grupo alemán, justamente comandado por los profesores y la profesora Hauer, se vio de que hizo algo que se llama el ALPS. ¿Y qué pasa? ¿El ALPS en qué consiste? El ALPS consiste, además de hacer realmente la limpieza que puede haber acá en el lado izquierdo o no, la ligadura de porta derecha, pero además de ello incluye una transección hepática. En este caso solamente van a dejar el lateral izquierdo, por ejemplo. Se hace una transección hepática donde prácticamente esa transección hepática se ligan o se clipan cada uno de los vasitos que conectan el lado lateral izquierdo con el lateral izquierdo o la parte que vamos a dejar, pero no cortamos los vasos principales. ¿Okay? ¿Qué es lo que se vio? De que la hipertrofia podía llegar al 40-160% en 6 días. O sea, quiere decir que la hipertrofia era más rápida y si solamente se ligaba la porta derecha o se embolizaba la porta derecha por cirugía intervencionista. El problema era qué tanto funcionaba. Si bien es cierto, se hipertrofiaba, pero qué tanto era su función. Entonces, al comienzo, y lo que se ve también es de que había mayor morbilidad, lo aumentó un poco la mortalidad intrahospitalaria, pero la sobrevida llegaba al 86% en aquellos que podían ser sometidos a una segunda cirugía sin tener problemas de insuficiencia hepática. Entonces, la función hepática en estos casos se mide en otras latitudes con verde indocianina o con scintigrafía, una gamografía también hepática. Igualmente, antes había el paradigma que como mínimo teníamos que dejar 2 segmentos hepáticos continuos, y lo que se vio es que no era del todo necesario, y de ahí surgió la teoría del lineal, no en todos los pacientes, pero sí en centros obviamente HPV y que mediante una reunión de equipo multidisciplinario, por ejemplo, ¿no? Acá lo único que sobrevivía es el segmento 2, el único que no tenía metástasis. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un lineal, una transección de la zona como que si fueras a hacer una hepatectomía, pero sin cortar los pedículos principales. Después de 2 semanas más o menos volvías a hacer una volumetría. Si esto llegaba a tener más del 20 o 25% del parente, el volumen residual funcional, podríamos completar la hepatectomía y solo con un segmento podría vivir el paciente. Pero recordar que esto es solo en casos muy seleccionados y que tengan prácticamente ninguna comorbilidad importante. Entonces, lo importante en esto y el concepto que quiero que se lleve en la parte de metástasis hepática de carcinoma colorectal es que hay pacientes que se ha aumentado la sobrevida en los últimos años gracias a la quimioterapia, la inmunoterapia, a las técnicas quirúrgicas, a las embolizaciones de porta, todo lo que sea necesario para mejorar ese volumen residual funcional, y que no hay que bajar el dedo al paciente. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica del grupo de Reino Unido, vio cáncer de colorectal, vemos el estadio 3. El estadio 3 del carcinoma colorectal es aquel que tiene ganglios. Puede ser cualquier T, pero tiene ganglios positivos. El estadio 4
Pero cuando es posible ofertarle una resección hepática, cuando hay resección hepática vemos índice de estigma más claro, vemos que prácticamente se equipara al estadio 3 en aquellos pacientes que podemos tener en cuenta de que podemos dejar cuanto menos un hígado del 20-25% un hígado sano, más del 30% un hígado post quimioterapia. ¿Okay? En esos pacientes podemos tener que tienen la opción o que se hacen resecables con la quimioterapia. Entonces, en esos pacientes que tienen esas opciones, es factible lograr una sobrevida muy similar a que si no tuvieran metástasis hepática. Entonces, es importante evaluar bien el caso y no de inicio bajar el dedo al paciente. Importante en esta selección de pacientes ver el estatus performance del paciente, las características del tumor primario de las metástasis, qué principios técnicos, si es posible la resección o no, en las características oncológicas. En estos pacientes pedimos algunos marcadores inmunológicos, el KRAS, por ejemplo. Y lo importante, ¿cuándo operar? Cuando vamos a dejar un R0. Un R0 es cuando no dejamos enfermedad microscópica. R1 es cuando se deja enfermedad microscópica y R2 es cuando se deja macroscópica. Lo ideal es dejar, si vamos a hacer una cirugía en una metástasis hepática, tenemos que dejar un R0 sin metástasis microscópica. El margen de resección mínimo 1 milímetro y el suficiente remanente hepático, más de 20 o 25% en un hígado sano, más de 30% en un hígado con quimioterapia, más del 40 o 50% en hígados cirróticos sin hipertensión. Tenemos que evaluar bien qué técnica quirúrgica, si lo vamos a hacer en un tiempo, si lo vamos a hacer en dos tiempos, si va a haber embolización portal previa, si va a haber una quimioterapia de conversión previa. Y lo bueno, igualmente, es de que cuando tenemos tumores que podrían ser periféricos o superficiales, podemos hacer resecciones no anatómicas. Es muy importante, digamos, de los tumores hepáticos, metástasis hepáticas por carcinoma colorectal son los más benevolentes y dejan de que podemos ahorrar parénquima y hacer resecciones no anatómicas. Ahora, esto es en el caso de metástasis hepática por carcinoma colorectal, porque si fuera una metástasis hepática por un adenocarcinoma de páncreas, ya no es resectable el paciente, no le podemos ocultar nada. Eso va a depender mucho de la etiología tumoral. Hay otras técnicas cuando hay incluso compromiso del cava, que se puede hacer con oclusión vascular total, técnica quirúrgica, pero obviamente en casos seleccionados que se pueden poder hasta iniciar o se pueden colocar. Importante el trabajo del equipo multidisciplinar. Entonces, al inicio veíamos que solamente un 10% era resecable y conforme comenzamos a ver criterios extendidos, técnicas quirúrgicas específicas, quimioterapia de